Tal vez alguno se pregunte, ¿por qué motivo el tema seguridad de salvación? En un día en que habitualmente no ponemos temas en el canal. Nos saltamos la programación normal, que es domingo, el martes el mensaje de aliento, el viernes una reflexión bíblica. Ponemos este tema de forma especial por alguna razón. Primero, porque definimos ante todos la posición doctrinal de nuestro canal. Nuestro canal cree, predica, proclama la seguridad de salvación conforme a la enseñanza bíblica. En segundo lugar, ponemos este tema por la polémica que se ha suscitado dentro del canal. Estamos agradecidos a todos los que discrepan. Es más, hay muchos que dicen, no estoy de acuerdo con esta posición, y nosotros lo aceptamos con plena gratitud por la confianza, y si es algún asunto de pregunta, la contestamos en el espacio destinado cada 4 semanas a preguntas. No nos preocupa la discrepancia y entendemos que hay posiciones en doctrina general diferentes. Nosotros lo reconocemos así. Anunciamos, enseñamos, predicamos lo que creemos y aceptamos las discrepancias. Pero cuando se quiere usar el canal para promover otra enseñanza que nosotros no aceptamos, no lo podemos permitir. Y hay personas que no solo discrepan, y nos sentimos honrados con los que discrepan y escriben, tratan de colocar su reflexión doctrinal contraria totalmente a la nuestra en pleno canal, en nuestro canal, de modo que están generando tensión entre personas que siguen lo que estamos presentando en el canal. No puede ser. Podemos discrepar, pero cuando la discrepancia además alcanza niveles extremos, en donde se difama a creyentes y donde descaradamente se afirma como bíblico lo que no es bíblico, el canal, por responsabilidad, no puede permitirlo. De manera que, por estas causas, abordamos hoy el tema de seguridad de salvación, en donde ponemos delante de todos lo que nosotros creemos en este sentido. Entramos en el tema. Tenemos que recordar que la Biblia enseña algo. La salvación es de Jehová. Salmo 3:8, Jonás 2:9. Por tanto, cuando hablamos de salvación, si prefieres o quieres un texto del Nuevo Testamento, también te lo doy. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Quien nos salvó, refiriéndose a Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, la salvación no nace, no es consecuencia del pecado del hombre. Algunos enseñan que la salvación es el resultado de que Dios ve a su criatura alejándose de él ve un fracaso en lo que creó y tiene que acudir para recuperar aquello que se ha deteriorado. No está en la Biblia tal asunto. No es bíblico afirmar eso. El texto que hemos leído y otros muchos más dicen que Dios determinó salvar al pecador antes de crearlo. Porque la salvación que es de Dios descansa en la gracia de Dios y se produce por la soberanía de Dios.
El plan eterno de redención antecede al tiempo. Permite decírtelo de otra manera. En otro texto, no de Pablo, sino de Pedro, la identidad de pensamiento doctrinal de los apóstoles y del Nuevo Testamento es la misma. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. El verbo ahí es el verbo predestinar, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. En ese versículo se responde a las preguntas divinas que Dios respondió cuando determinó salvar al pecador. ¿Quién lo haría? El Hijo de Dios. ¿Cómo lo haría? Mediante el pago de un precio, el precio de su sangre. ¿Cuándo lo haría? Y Pablo dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La salvación del pecador exige el pago completo de la deuda contraída por el pecador con la justicia de Dios. Lo diré de otra manera. Exige la extinción plena de la responsabilidad penal por el pecado. E indudablemente todos sabemos que en ese sentido el hombre no puede hacer absolutamente nada para su salvación. Pero cuando Cristo muere en la cruz, el pecado del mundo es transferido a la cuenta de Cristo. Cristo se responsabiliza penalmente del pecado de los hombres, muriendo por ellos en la cruz y permitiendo con esa operación a Dios salvar a todo aquel que cree. En la cruz del Calvario Cristo no murió solo por algunos, murió por todos, haciendo potencialmente salvable a todo pecador. No quiere decir que la obra expiatoria redentora de Jesucristo salve a todos los hombres, porque juntamente con esa salvación o esa operación potencial de salvación, no hay pecador que vaya a Cristo que no sea salvo. Está también la salvación potencial y virtual. Virtual en el sentido de que la salvación potencial por la cual Dios puede salvar a todo el que cree se hace realidad experimental en aquel que ejerce la fe en el Salvador. La salvación no descansa en la fe, descansa en la gracia. El apóstol Pablo lo dice con toda claridad, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. El versículo tiene una enorme importancia. Gracia es femenino, fe es femenino en griego y en castellano, pero ahí hay una palabra neutra. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. El neutro indica plenitud de conjunto. De manera que Dios es el santo, sí, pero es también lo santo naturalmente. Y cuando se dice lo santo significa lo absoluta, total, plena, infinita, completamente santo. Por tanto, ahí se dice que todo lo que tiene que ver con salvación, gracia y fe son un regalo de Dios. La fe es generada en el corazón del hombre por la acción del Espíritu para que voluntariamente, no obligado, acepte la invitación del Evangelio y creyendo en Cristo reciba
el perdón de los pecados y la vida eterna. Cuando una persona cree en Cristo, automáticamente le es cancelada la responsabilidad penal, no de los pecados, sino del pecado, es decir, del conjunto total del pecado. Y Pablo dice que cuando creemos, Dios nos perdona todos los pecados. ¿Cuáles? Los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Ahora, algunos dicen entonces, ya que Dios nos perdona todos los pecados, vivamos en el pecado. Quiero decirte que cuando una persona que se llama creyente vive en el pecado, tiene que preguntarse si realmente es creyente. Porque Juan dice que todo aquel que persevera, que permanece en el pecado, no ha visto a Dios ni le ha conocido. Es decir, es un incrédulo. E incluso los religiosos. Jesús dijo que algunos en aquel día, refiriéndose al final del tiempo, al juicio de Dios, le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, etcétera, etcétera. Y Cristo le dice, nunca os conocí, apartaros de mí, operarios, obradores de iniquidad. Por tanto, en la salvación, el salvo es retirado de la responsabilidad penal del pecado y es definitivamente justificado por fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que Pablo ve la operación salvadora y mira al tiempo presente y futuro de la vida cristiana y dice Romanos 8.1, ya no hay, ¿qué? Ninguna condenación para los que están en Cristo. Estar en Cristo es la posición que el pecador que cree ocupa por la acción del Espíritu Santo que en carta primera a los Corintios 12:13 habla del bautismo que bautizándolo, sumergiéndolo en el cuerpo de Cristo, lo vincula al Señor. Para que no solamente tenga la vida eterna de Dios por medio de Cristo, solo Dios tiene vida eterna, a nosotros se nos comunica porque hemos venido a ser participantes en la naturaleza, no en la esencia divina. Y la vida eterna de Dios que está en Cristo se da a cada creyente que cree por vinculación con el Salvador. El apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas cuando antes éramos piedras muertas. ¿Por qué causa? Porque hemos sido puestos sobre la piedra viva que es Cristo. Por tanto, recibimos la vida eterna y Cristo hace una afirmación, estos que son mis ovejas, que están en mi mano, no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Y añade algo más, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. De modo que Cristo afirma que no hay oveja, es decir, persona salva, que pueda ser retirada de su mano de seguridad, de comunión y de vida y pueda perderse. Y mucho menos cuando además el Padre ha cerrado su mano de protección sobre la de Cristo. Y el Padre y el Hijo están empeñados en mantener a todos los perdidos que han creído como salvos por gracia mediante la fe. Quiero enfatizar algo más. Arminio enseñó que la salvación descansa en la fe porque la gracia es común a todos los hombres, es decir, todos los hombres tienen gracia. La gracia de Dios es la que sustenta la salvación, la fe es simplemente el instrumento para recibirla. Déjame ponerte un ejemplo. Voy a comer. Me ponen el plato de la comida. ¿Qué es lo que me alimenta? ¿El plato o la comida? La comida. Pero yo tengo que tomar esa comida y traerla a mi boca para ingerirla, ¿verdad? Bien, ¿qué hago para hacerlo? Tomo un tenedor. ¿El tenedor alimenta? No. ¿El tenedor es la comida? No.
pero por medio del tomo la comida y la llevo a mi boca. Ahí tienes un ejemplo tal vez un poco burdo de la salvación. Lo que alimenta, lo que sustenta, lo que da vida es la gracia. El tenedor es la fe, por medio de la cual como instrumento tomo esa comida y la apropio para mí. Ahora, si la salvación descansase en la fe, tú puedes debilitarte en la fe. Naturalmente, soy un hombre de poca fe. ¿Vacila a veces la fe? Por supuesto que sí. ¿Se puede perder la fe? Es posible. Y cuando pierdes la fe, si la salvación descansa en ella, ¿qué pierdes? La salvación. Pero la salvación no descansa en la fe. Descansa en la gracia. Algo más. Cuando un hombre cree, es convertido en templo de Dios en espíritu. No solo es el templo del Espíritu de Dios, es el templo de Dios en espíritu. Quiere decir que la Santísima Trinidad viene a residir en el cuerpo del creyente que ha sido comprado al precio de la sangre de Cristo. Jesús dice: el que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Cuando voy a Efesios habla de nuestro, el Padre de todos nosotros. Por tanto, la presencia del Padre en el creyente es una verdad. La presencia del Hijo exactamente igual. Pablo dice, voy a citar textos sumamente conocidos para no tener ni siquiera que abrir la Escritura. Pablo dice, Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Primera persona, segunda persona, tercera persona. El Espíritu Santo está en vosotros. Por tanto, el Dios Trino está en el creyente. Ahora, si el creyente es el templo de Dios, ¿puede ese templo ser arrojado al infierno? Bajo ningún concepto. Dios, que ha establecido al creyente para ser su templo santo, santifica ya al creyente. Escucha lo que dice Pablo, carta primera a los Corintios. Cristo ha sido hecho para nosotros justificación, santificación, redención. Por tanto, estando en Cristo, Dios nos ve como miembros de ese cuerpo, cuya cabeza es Cristo, de manera que nos considera santos, perfectos, hasta el punto que demanda de nosotros que entremos al trono de gracia. El trono de Dios en la antigua dispensación distaba mucho de los hombres a causa del pecado. Escuchaba sus oraciones, salvaba a la gente, pero no había acceso en ese sentido. Pero hoy nosotros, dice Pablo, estamos ya sentados con Cristo en los lugares celestiales. Ahora, Cristo dice, no perecerán jamás. ¿Es impecable el creyente? No, por supuesto. ¿Todos pecamos? Por supuesto que sí. ¿No dice acaso Juan, nadie diga que no ha pecado? Si pecamos, confesamos nuestro pecado. Y Dios, que es fiel y justo para perdonarnos, nos limpia también de toda maldad. Lo que Juan dice es, cuando tú pecas, se interrumpe la comunión, no la vinculación. Seguimos estando en Cristo. El apóstol Pablo dice que en su cuerpo había un mensajero ¿de quién? De Satanás. Y el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos una vieja naturaleza, en nosotros mora el pecado y a veces nos arrastra, en la medida en que no vivimos en la dependencia del Espíritu, nos arrastra a la comisión de pecados. No hay nadie que no cometa un pecado. Una cosa es cometer un pecado, caer en un pecado, en una falta.
ocasionalmente otra cosa es vivir en el pecado, que es muy diferente, muy distinto. Pero si yo afirmo que tengo seguridad de salvación, tengo que tener en cuenta que el Dios de la gracia actúa para que yo no me pierda. Y tenemos en primer lugar la acción del Padre. Hemos visto antes que Dios determinó que seamos hechos semejantes a la imagen de su Hijo. Y ahora nota lo que dice Judas en el versículo 24-25, en esa doxología final. El Padre es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Por tanto, el Padre actúa con su poder para que nosotros no caigamos de la gracia, porque el propósito suyo es presentarnos a todos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Si el Padre mantiene esa posición, ¿puedes perderla tú? Segundo, en el plan eterno de redención se alcanza el perdón absoluto de todos los pecados. El Padre actúa manteniéndonos en la gracia. El Hijo tiene un compromiso contraído con el Padre. Su oficio intercesor, Hebreos capítulo 7, versículo 25, garantiza la salvación. Él vive eternamente para interceder por nosotros, pero tiene un compromiso personal. Juan capítulo 6, versículo 39. Me voy a leerlo en mi Biblia electrónica. Juan capítulo 6, versículo 39. Dice así: y esta es la voluntad del que me envió. Observa, por favor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. ¿Que no pierda qué? ¡Nada! Luego, el compromiso de Cristo es conforme a lo que el Padre le indicó, que ninguno que cree en Él pueda perderse, no pierda nada. Y el compromiso personal suyo con los creyentes es precisamente este, lo he mencionado antes: mis ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Padre dice: no caerán de la gracia. El Hijo dice: no perecerán, las resucitaré a todos en el día postrero. El Espíritu Santo sella a los creyentes como propiedad de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Somos sellados, y somos sellados por el Espíritu para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nota ese versículo. Vamos un momento a leerlo con detalle en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así: el Espíritu Santo, leemos desde el versículo 13. En él también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, el evangelio que os trajo la salvación, y lo creísteis, fuisteis marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Nota lo que dice ahí: el Espíritu nos sella como propiedad de Dios y nos mantiene ahí, en esa condición. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla el tiempo para ser recogidos por Dios para alabanza de su gloria. El Padre no deja que el creyente caiga de la gracia. El Hijo se ha comprometido en no perder nada de lo que el Padre le da. El Espíritu Santo lo sella como propiedad de Dios. Queridos amigos y hermanos, la seguridad de salvación es una verdad bíblica. No es una deformación, como algunos piensan.
No se trata de que el hombre pueda salvarse o perderse y pueda estar un día salvo y el otro no, y pueda volver a salvarse y pueda volver a perderse. No está eso en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia. Quiero afirmar con la autoridad de la Biblia que la única verdad bíblica es que somos salvos por gracia mediante la fe, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora algunos dicen, no, no es verdad. Y hay algunos que afirman algo tan extraño como que la doctrina de la posible pérdida de salvación ocupa la mitad de la Biblia. Es un decir, pero no es cierto. Vamos a la Biblia y notemos algunos textos que, sacados de su contexto, pueden permitir a los que lo hacen afirmar que la salvación se pierde. Por ejemplo, Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 15, y este es el texto predilecto de los seguidores de Arminio. Capítulo 15, versículos 6 y 7. Leo desde el versículo 5 para tomar todo el entorno. Yo soy la vid y vosotros las ramas o los pámpanos. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no podéis hacer nada. Escuche ese versículo. El que permanece en mí y yo en él, el que está vinculado a mí da fruto. El que no permanece en mí es desechado, se seca como las ramas que se recogen, se arrojan en el fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Notad que el pasaje no se refiere a la salvación, sino al fruto de la vida cristiana. De otra manera, el pámpano, la rama, que estando en mí se niega a dar fruto, es cortada, echada fuera, se seca. No pierde su condición de rama, simplemente como no da fruto, se pone a un lado. Y esto tiene que ver no con pérdida de salvación, sino con disciplina de una vida que no vive conforme a la voluntad de Dios. Y esto lo enseña toda la Escritura. Cuando alguien se empeña en vivir una vida contraria a Dios, es posible que el juicio de Dios, la disciplina de Dios, no el juicio, la disciplina de Dios caiga sobre él e incluso pueda perder su vida física. ¿Quieres verlo? Carta primera a los Corintios. Carta primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 5. Está hablando de alguien que ahí en la iglesia está cometiendo un pecado voluntario. Sabe que Dios lo prohíbe, pero él lo hace. Está viviendo en relación íntima con la mujer de su padre. Ahora escucha a Pablo, versículo 5. Entregad a ese hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa. Es decir, que muera. La disciplina es de muerte y por tanto pierde su salvación. ¿Seguro? Sigue leyendo. La destrucción de su naturaleza pecaminosa a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Ha cometido un pecado? Sí. ¿Grave? Grave. ¿Merece la muerte física delante de la ley de Dios? Sí, por supuesto. ¿Se le va a aplicar esa disciplina? Sí. ¿Pierde su salvación? No, Señor. Pierde su vida, es echado fuera, ha perdido la ocasión de glorificar y servir al Señor en la tierra, pero su espíritu es salvo en el día del Señor Jesús. Capítulo 11 de la Carta a los Corintios, versículo 30.
11:30. Habla de los que están dividiendo la iglesia del Señor, de los que vienen a participar de la Santa Cena y han dividido la congregación, y unos dicen yo soy de Pablo y otros de Pedro y otros de Cefas y otros de Apolo y otros de Cristo. Todo eso que vosotros conocéis de la carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30. Por eso, por esa razón, por ese pecado de falta de testimonio y de falta de voluntad en lo que Dios dice, hay entre vosotros muchos débiles, enfermos e incluso algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina. ¿Para qué? ¿Para que perdamos la salvación? Pues no, Señor. Para que no seamos condenados con el mundo. Si están haciendo un pecado violento en la iglesia, pero no pierden su salvación, son disciplinados, retirados de circulación, permitidme utilizar esta expresión tan coloquial, pero no pierden su salvación para que no sean condenados con el mundo. Algunos confunden falsos creyentes con creyentes verdaderos y en base a eso afirman de la posibilidad de la pérdida de salvación. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Versículos 20 al 22. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revuelca en el lodo. Bueno, dicen algunos, ¿te das cuenta? Conocieron al Señor, se apartaron de sus caminos, se pierden. No. Primero, no se puede tomar un texto fuera de contexto, porque lo convertimos en un pretexto. Y estos versículos hay que estudiarlos y analizarlos a la luz de todo el contexto. Mira, por favor, el versículo 17. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. ¿No son creyentes? Conocen, entienden, comprenden, pero no han creído, no son creyentes. Versículo 19. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. No han dejado su condición pecaminosa. Por tanto, si confundes creyentes con no creyentes, afirmas lo que no es verdad. Los que afirman o los que toman estos versículos para afirmar la pérdida de salvación están equivocados porque lo están haciendo fuera de contexto. Hay otros que confunden posibilidades con afirmaciones concretas. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 38 y 39. Leo allí: mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe para preservar su vida. El pasaje afirma que el creyente nunca retrocede para perdición, sino que es perseverante en la fe. Luego, la perseverancia en la fe no es un asunto del creyente por esfuerzo personal. Pablo dice: miserable de mí, no puedo hacer lo que no puedo hacer. El creyente persevera porque Dios produce en él el querer y el hacer por su buena voluntad. Otros argumentan filosóficamente sobre textos que enseñan todo lo contrario a la pérdida de salvación. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Es imposible
que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a vergüenza pública. Y este versículo dice, es la respuesta de una pregunta que tenían los hebreos. Si me vuelvo al judaísmo, ¿pierdo mi salvación? El escritor dice, señores, nadie puede perder su salvación, porque si pierde su salvación tiene que ser llamado de nuevo a arrepentimiento, y eso significa que tendrían que crucificar otra vez para sí al Hijo de Dios, poniéndolo a vituperio. Por tanto, lo que está haciendo el escritor bíblico es afirmando contundentemente que no hay nadie que pueda perder su salvación, ocurra lo que ocurra en la experiencia de su vida, porque ha sido eternamente salvo. Otros confunden afirmaciones con suposiciones. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 5. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice, ¿ves? Dios puede borrar el nombre de alguno, de aquellos que no venzan. Primero, los vencedores no son por ellos, son por Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En segundo lugar, el texto afirma, Dios no borrará nunca el nombre de un creyente del libro de la vida. Y no es posible, porque en el capítulo 17 y versículo 8 dice que esos nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Otro problema tienen los que aplican a la iglesia lo que no es de la iglesia. Capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 24 y versículo 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Ves? Si yo no me mantengo firme hasta el fin, pierdo mi salvación. Perdóneme usted. El capítulo 24 de Mateo no es para la iglesia, sino para Israel y los creyentes en el tiempo de la tribulación. ¿Quieres volver un poquito atrás? Versículo 9. Os entregarán para que os persigan y os maten, os odiarán en todas las naciones por causa de mi nombre. Versículo 15. Así que cuando veáis en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas. Esto tiene que ver con la presencia del anticristo en el lugar de adoración destinado a Dios. Versículo 21. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Hablando de tribulación, versículos 29 al 35, no voy a leer todos los versículos, pero habla de la señal del Hijo del Hombre, de la conmoción de las cosas del cielo, del sonido de trompetas, etcétera, etcétera. El pasaje está hablando de la gran tribulación, no está hablando de la iglesia, y lo que dice el versículo es que los que sean capaces de mantenerse vivos, llegarán vivos al final de ese tiempo. Nada de seguridad de salvación. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 22. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero, si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. El pasaje está contemplando el orgullo pecaminoso de Israel por el que vino la disciplina de Dios.
sobre ellos. Y la enseñanza del pasaje recibe una luz muy clara cuando voy al capítulo 12 del Evangelio según Juan, y habla de cómo Dios ciega el entendimiento de estos a causa de su rebeldía personal, negándose a creer en Cristo que se evidencia delante de ellos como el Mesías de Dios. Otro texto, y solamente dos más, este y otro, son suficientes para no ocupar mucho más tiempo. Capítulo 9 de la carta primera a los Corintios, versículo 27. Dice así: más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado yo a otros, yo mismo quede descalificado. Nótese bien que el pasaje exige la primera interpretación, versículos 25 y 26, y no la segunda. Es decir, los deportistas tienen que mantenerse en una correcta disposición para obtener el premio. Así tú y yo. Tenemos que mantenernos en el camino conforme a la voluntad de Dios, por supuesto sustentados por el poder del Espíritu, porque separados de Cristo no podemos hacer nada, para recibir la corona que Dios nos dará conforme a lo que hayamos operado aquí en la tierra. Capítulo 2 de Efesios, capítulo 2 de Filipenses, versículo 12. Así que, mis queridos hermanos, como habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Algunos confunden salvación en cuanto a justificación con salvación en relación con santificación. Yo no me puedo ocupar de la salvación de justificación porque ya está hecha por Cristo. Pero lo que sí tengo que mantenerme firme en la esfera de la santificación, porque dice a continuación que Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Concluyo ahí. Puede ser que no entiendas bien los textos bíblicos y puede ser que estés en la posición de que la salvación puede perderse. Es tu opción. Y pido al Dios de la gracia que ilumine tu mente para entender lo que es conforme a la voluntad de Dios. No puedo predicar otra cosa, porque lo único que sé hacer es predicar la Biblia. Y no hay otro evangelio. Por tanto, quiero afirmar con toda solemnidad delante del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay condenación para los que están en Cristo. Pero el que vive para Cristo vive en santidad, o tal vez no sea verdaderamente cristiano. Yo doy gloria a Dios, porque puedo decir con humildad, respeto y reverencia delante de Él: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. A Él sea la gloria.